El gobierno presentó el Plan Nacional de Búsqueda, que tiene como objetivo esclarecer la muerte y el paradero de las víctimas de desaparición forzada en dictadura. Y vamos a conversar sobre este tema con Luciano Fuyú, ex miembro de la Comisión Valech y abogado, además de la Vicaría de la Solidaridad. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación, por la exposición. Gracias a usted por estar con nosotros. Primero, preguntarle en este plan de búsqueda que se inició ayer, un plan nacional, también de manera conmemorativa, ¿no? En un plan que se ha estado trabajando en los últimos meses, pero que coincide evidentemente con estos 50 años del golpe. ¿Cómo lo ha visto, abogado? Bueno, mira, a mí me parece que es una iniciativa extraordinaria. Coincide, claro, como se dice, con los 50 años. Lamentablemente coincide también con un país bastante polarizado, y esta es una materia que, si hay algo que no debiera tener, es polarización. Es decir, el mandato que el presidente Boric se definió en su programa y con su ministro, tan buen ministro, el ministro Cordero, le hace todo el sentido. Es decir, estamos en presencia de una acción que tiende necesariamente a unificar. Ayer estuve invitado a la ceremonia. ¿Sí? Y cuando uno ve la ceremonia, el estándar de la ceremonia, partiendo naturalmente por las víctimas, pero ahí estaba el gobierno prácticamente, bueno, en su gabinete completo. Estaba el presidente de la Corte Suprema, estaba el fiscal nacional, estaban los jefes de las policías, es decir, como nunca antes. Y mire, a mí me ha tocado participar en varias de estas instancias, pero de otra naturaleza, de muy buena experiencia. Es decir, la Comisión Valech 1 y 2, ante la mesa de diálogo, bueno, todas las cosas que hemos hecho en materia de justicia. Habían varios ministros de la Corte Suprema también ahí presentes, y de la Corte de Apelaciones. Entonces, es una iniciativa que considera, a mi juicio, un estándar de unidad para ir detrás de algo que desgarra el alma de los chilenos. Si llevamos 50 años con más de 1000 y tantas personas todavía desaparecidas, que probablemente va a ser difícil encontrarlas vivas, por supuesto, imaginamos los años, pero por lo menos los familiares tienen el derecho, esos hijos póstumos, esas esposas, esos esposos, tienen el derecho póstumo, esos nietos, tienen el derecho póstumo para saber qué pasó con sus familiares. Yo le quiero decir una cosa, por supuesto que no lo voy a tomar a usted como ejemplo, ni me voy a poner yo tampoco por lo mismo, pero yo le aseguro, que nosotros nos hubiera tocado vivir una cosa así. A mí felizmente no me tocó vivir. Habríamos hipotecado la vida buscando, sabiendo, tratando de encontrar, tratando de construir la historia. Y aquí hay miles de personas que tienen su historia trunca, y el país en sí mismo y el Estado en sí mismo tiene la obligación de que, como así se los quitaron, así se los tienen que devolver, o a lo menos decir dónde los dejaron, para que el duelo comience efectivamente a construirse. Mire, aquí ustedes están pasando unas imágenes de ayer, de la ceremonia de ayer. Mire, ahí había gente, habían abuelas de 100 años, abuelas de 100 años, madres de 100 años con la foto de su muchacho o hijo de 20, de 22 años. Dígame, es conmovedor, no puede sino ser una exigencia ética del país, digamos, con su propia sociedad y política. ¿Por qué, abogado, cree usted que esto no ha tenido reparación? El tema de los detenidos desaparecidos son un poco más de 300 que se han conocido, pero de un universo de 1.400 personas, 1.400 familias, y ahí lo decía, generaciones que han ido pasando.
¿Por qué cree aquí hubo este pacto de silencio? Porque más allá de las verdades que se han conocido, falta mucho todavía a lo que apunta precisamente este plan de búsqueda en 3 etapas distintas, y una de ellas es ir conociendo el contexto que cada vez parece más lejano, ¿no? También con responsables que han muerto en los últimos años o definitivamente quizás tampoco tienen la voluntad de hablar ya en medio siglo después. Mire, su pregunta es muy interesante, pero tiene plena vigencia y seguirá teniendo plena vigencia. Porque acá, como decía recién, cuando el estamento del Estado concurre a respaldar la iniciativa del presidente, que Dios quiera, ojalá tenga éxito, aquí falta un elemento central, que son las fuentes de las informaciones. Y las fuentes de las informaciones están radicadas preferentemente, no únicamente, pero preferentemente en las Fuerzas Armadas y Carabineros. Estas generaciones nuevas, de oficiales nuevos en estas instituciones, tienen una carga muy pesada que no se la merecen. Ellos pertenecen a una institución que en el pasado, ¿no, verdad?, se vio envuelta abruptamente, equivocadamente, brutalmente en el término de las mismas personas. Esas generaciones nuevas de uniformados tienen la gran oportunidad de limpiar y levantar, como decimos los abogados, esta verdadera hipoteca social que tienen todavía dentro del país. Eso no son ellos. Y hay muchos civiles, cuidado. Aquí hay muchos civiles, o hubo muchos civiles, que también participaron, también utilizaron a esta fuerza armada. Como decía mi amigo ya fallecido Roberto Carretón, mire, en Chile todos sabíamos lo que estaba pasando. Estamos hablando preferentemente de quienes vivimos todo este proceso, claro, allá del 73 en adelante. Porque, sí, quería decir que todos sabíamos, porque o tenía un familiar en condición de detenido, torturado o desaparecido derechamente, o tenía un vecino, o tenía un amigo, un compañero de trabajo. Todos sabíamos que había cosas que estaban pasando de esta naturaleza, pero la crueldad y la amenaza de la fuerza y la represión era de tal envergadura que el país cayó, silenció, no habló, salvo la Vicaría de la Solidaridad, el FACIP y alguna otra institución y la comunidad internacional. Pero ahora, el resto cayó, abogado, silenció. Cuando hay una enmienda en el Consejo Constitucional que podría, o por lo menos hasta ahora se posa que a los 75 años de personas que están en la cárcel cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad pudiesen tener algunos beneficios. ¿A usted qué le parece? Mire, yo quiero ser muy claro y preciso en esta muy importante pregunta. Yo soy de aquellos, como abogado, además que me he dedicado a este tipo de materias penales, sobre todo, en fin, y de derechos humanos. Yo creo que 75 años de edad es una edad respetable para cumplir las condenas, efectivamente, en otros lugares, que no sean las cárceles. Sin embargo, el ministro de Justicia ya lo dio con mucha atención. Personas que están privadas de libertad en esos estándares de edad, son como 200 y tantas, y hay un número menor de que están condenados en esas condiciones bajo delito de lesa humanidad. El delito de lesa humanidad es un delito intransable, Fresia. Es la base de la democracia. Usted podrá ver caso a caso, por supuesto, pero que entreguen la información. ¿Por qué una persona como el señor Klarnov, que tiene casi 1000 años de condena,
usted le va a permitir que vaya a su casa, ¿no verdad?, a vivir sus años, sus últimos años seguramente, ¿no verdad?, llevándose este secreto inmoral y atroz a su propia tumba, dejando a miles de otras personas sin el derecho a la verdad. Hay que conciliar muchas cosas, pero en principio a mí no me parece que en materia de derechos humanos, condenas por violación de los derechos humanos, pueda prosperar una acción de esa naturaleza. Sí en otros delitos comunes, que por edad, por enfermedad, etcétera, etcétera. No en estos. Podrían acceder, claro, pero no en esta. Ahora, y el Estado, ayer, por ejemplo, en conversación con CNN Prime aquí en CNN Chile, María Luisa Sepúlveda, ex vicepresidenta de la Comisión Vales, decía que el Estado básicamente no ha estado a la altura del tema y con los familiares de los detenidos desaparecidos, ¿no? Sobre todo, y ahora se plantea más cuando han pasado 50 años. Bueno, yo a mi amiga y respetada María Luisa, que nos ha tocado trabajar muchas veces juntos, digamos, en distintas instancias, digamos, yo quisiera interpretarla de una manera distinta. A mí me parece que el Estado chileno ha hecho esfuerzo del año 90 para tratar estos temas. Lo hizo el presidente Elwin con su comisión Reti, lo hizo el presidente Frey y el ministro Pérez Lloma con su mesa de diálogo, lo hizo el presidente Lago con su comisión Valech 1 y 2, contribuyó en parte menor, pero contribuyó el presidente Piñera. Tenemos una institucionalidad desarrollada muy importante, pero ninguna de estas instancias, y usted, yo estoy completamente seguro que lo va a entender perfectamente bien, ninguna de estas instancias fueron una acción del Estado en sí misma, fueron acciones políticas para avanzar y esclarecer algunas circunstancias, algunos destinos, como las contribuciones que se hicieron al Poder Judicial. Sin embargo, la gran diferencia de esto que ha propuesto ayer el presidente Boric está en que es el Estado, por primera vez en su conjunto, en su estructura, ¿no verdad?, el que se hace cargo en sí mismo, todo el Estado se hace cargo en sí mismo, ¿no verdad?, de esta cruzada, porque el Estado se los llevó, el Estado los torturó, el Estado los mató, lo hizo desaparecer, lo escondió primero. Entonces, es el Estado, como cualquier culpable de cualquier delito que resuelve confesar y es reconocido por el sistema a partir de su confesión, es el Estado el que se hace cargo de esto. Ahora, esa es la gran diferencia. Yo coincido con María Luisa en muchos aspectos, por supuesto, pero en esta oportunidad vamos a ver que ojalá, créame, que ojalá haber visto toda esa gente ayer y haber visto todos esos estamentos que estaban presentes ayer, amerita, justifica, obliga moralmente al Estado desde su ética pública y de su mejor acción en esta materia. Chile ha hecho mucho en esta materia, igual que Argentina. El resto de las dictaduras latinoamericanas han hecho poco o nada, incluido España con su guerra civil. Pero tenemos que aprovechar lo hecho y tenemos que avanzar sustantivamente porque tenemos un presidente joven, repleto de buena iniciativa, me parece a mí, en esta materia, y que tiene preparación. El presidente fue ayudante de nuestro amigo Pepe Salaquet en la Universidad de Chile. Conoce esta materia y además la hace propia, de tal manera de que es muy interesante. A mí me parece, yo le conversaba, yo le conversaba, voy a contar casi una anécdota. Yo le conversaba a mi señora anoche que en todos estos años que han pasado han habido 3 elementos o 3 situaciones que a mí me han dejado marcado para siempre. El día que constituimos la mesa de diálogo y logramos sentar a las víctimas, a los abogados de las víctimas, con la sociedad civil y por primera vez la Fuerza Armada y de Orden. Fue una sesión tremenda.
Después, cuando le fuimos a entregar al presidente Lagos los resultados de nuestro trabajo largo también en la Comisión Valech, usted sabe, como estábamos tan cerca, nos fuimos caminando, por supuesto, a la comisión encabezada por don Sergio Valech. Y la gente que sabía que íbamos para allá tiraba papeles por la ventana de la oficina. Era muy conmovedor eso. Y lo de ayer se encierra en esa misma línea, digamos, de buena fe, en donde queremos tener a las Fuerzas Armadas al lado y cooperando en lo que puedan cooperar efectivamente, porque las Fuerzas Armadas del país las necesita y ellas necesitan también al país y a todas las víctimas. Así es, abogado. Muchísimas gracias por hablar con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes que se interesan por estos temas, que son temas cruciales, que tienen que ver con la persona humana, que no tienen que ver con otras instancias económicas, ambientales, de las que sea. Aquí es la persona humana la que está al centro de la noticia. Muchas gracias. Gracias a usted, abogado. Que tenga buen día.